¿Alguna vez te has preguntado quiénes son las personas que realmente controlan el mundo? Estamos hablando de esas familias que poseen fortunas tan vastas que ni en varias generaciones podrían gastarlas. Verás 8 familias que con su poder y riqueza tienen la capacidad de influir en gobiernos, mercados financieros e incluso en la cultura popular. Comencemos. Empecemos con la familia Walton, el nombre detrás del gigante minorista Walmart. Con ingresos anuales que superan los 500.000 millones de dólares y una red de más de 10.500 tiendas en 24 países, los Walton ejercen un poder económico colosal. Su fortuna, estimada en más de 150.000 millones de dólares, no solo los sitúa en la cúspide de las familias más ricas del mundo, sino que también les otorga una influencia considerable sobre las políticas empresariales y laborales a nivel global. Sin embargo, el éxito de Walmart no ha estado exento de controversia. La compañía ha enfrentado críticas por sus políticas laborales, por sus bajos salarios y la falta de beneficios para sus empleados, así como por su impacto devastador en las pequeñas empresas locales que no pueden competir con sus precios. Los Walton no solo influyen en el comercio minorista. A través de la Fundación Walton han donado miles de millones de dólares a causas que incluyen la educación, la conservación del medio ambiente y el desarrollo de comunidades sostenibles. Sin embargo, algunos críticos ven estos esfuerzos como una forma de mejorar su imagen mientras continúan acumulando riqueza a expensas de otros. Sigamos ahora con la familia Mars, conocida mundialmente por sus dulces M&M's, Snickers, Milky Way. Todos forman parte del vasto imperio de Mars Inc. Pero esta empresa es mucho más que una simple confitería. También tiene una fuerte presencia en el sector de alimentos para mascotas con marcas como Pedigree y Whiskas. De hecho, Mars es uno de los mayores proveedores de alimentos para mascotas en el mundo, lo que demuestra la diversificación de sus negocios. Frank Mars, el fundador de la empresa, comenzó vendiendo caramelos de melaza a principios del siglo XX. Su negocio creció y se diversificó, convirtiéndose en uno de los conglomerados más grandes del mundo. Hoy en día, la fortuna de la familia Mars se estima en más de 100.000 millones de dólares. A pesar de su enorme riqueza, los Mars han mantenido un perfil relativamente bajo, prefiriendo operar en las sombras, lejos del escrutinio público. ¿Te está gustando este video? Si es así, no olvides darle like para apoyar el canal. Ahora, hablemos de la familia Koch, cuyo poder e influencia se extienden por todo el mundo, aunque no siempre de manera visible. La familia Koch es un ejemplo clásico de poder ejercido desde las sombras. Con un imperio que abarca desde el petróleo hasta las manufacturas y la inversión financiera, los Koch son una de las fuerzas más poderosas en Estados Unidos. Los hermanos Koch, Charles y David, heredaron Koch Industries de su padre, Fred Koch, y la expandieron hasta convertirla en una de las empresas privadas más grandes del mundo, con ingresos anuales que superan los 100.000 millones de dólares. A través de su control sobre Koch Industries, los Koch tienen una influencia significativa en la economía global, particularmente en los sectores de energía y manufactura. Lo que distingue a los Koch es su profundo involucramiento en la política estadounidense. Durante décadas, han utilizado su inmensa fortuna para influir en la política, financiando campañas, grupos de presión y think tanks que promueven una agenda de gobierno limitado y libre empresa. Su influencia ha sido tan significativa que algunos los ven como arquitectos clave del movimiento conservador en Estados Unidos. Además, los Koch han sido defensores acérrimos del cambio climático, pero no en el sentido positivo. Han financiado estudios y organizaciones que niegan la existencia del cambio climático o minimizan sus efectos, lo que ha generado una gran controversia. Ahora pasemos a una familia que personifica el lujo, los Hermès. Desde Francia, la familia Hermès ha sido sinónimo de lujo y exclusividad durante casi 2 siglos. Fundada en 1837, la casa Hermès es famosa por sus icónicos bolsos Birkin y Kelly, símbolos de estatus y elegancia en todo el mundo. La fortuna de la familia Hermès se estima en más de 110.000 millones de dólares, lo que los convierte en una de las familias más ricas del mundo. Sin embargo, lo que distingue a Hermès no es solo su riqueza, sino su enfoque en la calidad y la artesanía.
La clave del éxito de Hermès ha sido su capacidad para combinar la tradición artesanal con la innovación. A pesar de los cambios en la moda y las tendencias, Hermès ha sabido mantener su esencia, convirtiéndose en una de las marcas más prestigiosas y deseadas del mundo. Hermès ha logrado mantener la producción de muchos de sus productos a mano, lo que garantiza la calidad y la exclusividad de cada artículo que sale de sus talleres. Hoy en día, la sexta generación de la familia Hermès sigue al mando de la empresa, asegurando que el legado de calidad y artesanía continúe en el futuro. Ahora dirijamos nuestra atención a una de las familias más poderosas del mundo árabe, la familia Al Saud. Desde Oriente Medio, la familia Al Saud es la dinastía real de Arabia Saudita. Con una historia que se remonta a casi un siglo, la riqueza de los Al Saud proviene principalmente de las vastas reservas de petróleo del país. Con una fortuna estimada en más de 100.000 millones de dólares, la familia Al Saud no solo controla la economía de Arabia Saudita, sino que también tiene una influencia considerable en la política global. Su control sobre los recursos energéticos más valiosos del mundo les otorga un poder que pocos pueden igualar. El príncipe heredero Mohammed bin Salman es una figura clave en la familia. Conocido por sus reformas económicas y su estilo de vida lujoso, ha jugado un papel crucial en la modernización de Arabia Saudita. Su ambicioso plan de transformación económica, conocido como Visión 2030, busca diversificar la economía saudí y reducir su dependencia del petróleo. Sin embargo, su liderazgo no ha estado exento de controversia, especialmente en lo que respecta a los derechos humanos y la política exterior del país. La guerra en Yemen, en la que Arabia Saudita juega un papel central, ha generado críticas internacionales, y el asesinato del periodista Jamal Khashoggi ha dañado la reputación de Mohammed bin Salman a nivel global. Ahora pasemos a una de las familias más influyentes de Asia, la familia Ambani. La familia Ambani, con sede en India, controla Reliance Industries, uno de los conglomerados más grandes del país. Mukesh Ambani, el patriarca de la familia, es la persona más rica de Asia, con una fortuna que supera los 90.000 millones de dólares. Reliance Industries tiene un alcance impresionante, abarcando desde la petroquímica hasta las telecomunicaciones, lo que convierte a los Ambani en una fuerza poderosa en la economía india. La historia de la familia Ambani es una historia de éxito empresarial, marcada por la visión de Dhirubhai Ambani, quien fundó Reliance en 1966. Bajo el liderazgo de Mukesh Ambani, la empresa ha crecido exponencialmente, convirtiéndose en uno de los conglomerados más valiosos del mundo. Sin embargo, la familia Ambani también ha enfrentado críticas, especialmente en lo que respecta a su estilo de vida lujoso y su manejo de ciertos asuntos empresariales. La residencia de Mukesh Ambani, conocida como Antilia, es una de las casas más caras y extravagantes del mundo y ha sido objeto de controversia en un país donde la pobreza sigue siendo un problema grave. A pesar de estas controversias, su influencia en la economía y la sociedad india sigue siendo indiscutible. Los Ambani representan el rostro del éxito en una India emergente, pero también son un recordatorio de las desigualdades persistentes en la sociedad. ¿Te está sorprendiendo alguna de estas familias? Si es así, suscríbete al canal para no perderte más contenido exclusivo sobre el mundo del lujo y el poder. Ahora exploremos una familia cuya influencia en las finanzas es global: la familia Johnson. La familia Johnson, propietaria de Fidelity Investments, es una de las familias más influyentes en el mundo financiero. Con sede en Boston, Fidelity es una de las gestoras de fondos de inversión más grandes del mundo, administrando activos por valor de más de 4.3 billones de dólares. Abigail Johnson, la actual CEO, ha continuado el legado de su abuelo y su padre, llevando a Fidelity a nuevas alturas. La influencia de los Johnson en el mundo financiero es innegable. Han moldeado la forma en que millones de personas en todo el mundo gestionan sus inversiones, y su impacto en la industria financiera seguirá siendo significativo durante mucho tiempo. Ahora pasemos a otra familia con un impacto global: los Thomson. Desde Canadá, la familia Thomson controla Thomson Reuters, una de las principales fuentes de información financiera y de noticias en el mundo.
Los Thomson son la familia más rica de Canadá, con una fortuna que supera los 60.000 millones de dólares. Su influencia en los medios de comunicación es inmensa, y a través de su control sobre Thomson Reuters, tienen la capacidad de influir en la opinión pública y en los mercados financieros a nivel global. Desde la adquisición de Reuters en 2008, Thomson Reuters se ha consolidado como una de las principales empresas de información y noticias del mundo, proporcionando datos y análisis críticos para empresas, gobiernos y personas de todo el mundo. Su influencia en el mundo financiero es particularmente significativa, ya que Thomson Reuters es una fuente clave de datos y análisis utilizados por profesionales en todo el mundo para tomar decisiones económicas importantes. A pesar de su éxito, la familia Thomson ha logrado mantener un perfil relativamente bajo, prefiriendo operar detrás de escena en lugar de buscar la atención mediática. Y así concluimos nuestro recorrido por las 10 familias más poderosas del mundo. Como hemos visto, estas familias no solo poseen una inmensa riqueza, sino que también tienen una influencia considerable en la economía, la política y la cultura global. Su poder se extiende a través de generaciones, y muchas de ellas siguen controlando imperios que moldean el mundo en que vivimos. Si disfrutaste de este video, no olvides suscribirte a Lujos TV y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos.